Tú paseas perritos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama la empresa? Walking Dog. Y ellos son Ponats. Esto blanquito. Y este Pomeranian se llama Lucio. ¿Pones? ¿Y cuánto cuesta pasear un perrito? O sea, si yo los contrato a ustedes, ¿cuánto me cuesta el paseo? Ahora sí que de precio tiene, te sé decir muy bien. Los que saben más ni son los muchachos. ¿Y qué tal es pasear perritos? Es muy divertido. Bueno, a mí que me gustan los animales, Ajá. pero disfruto bastante. Yo pensé que ibas a decir que parece que los grandes son los más bravos, pero los más bravos son los chiquitos. O si es así, los grandes son los peleoneros que ven a otro y se le lanzan. Sí, pues es que la educación que le das al perrito tiene mucho que ver. ¿En serio? Sí. Digo, porque he tenido perros grandes. El perrito de frente, cuando tengo un perrito enfrente que se llama Rex, es un pitbull Ajá. y es súper noble ese perrito. Se lleva súper bien con todos y pues es lo que pasa, tipo la gente sataniza mucho los pitbulls, Ajá. siendo que todo lo contrario. De hecho, yo pensaría que el pitbull es casi como un tiburón, ¿no? Pues tiene una sonrisa de tiburón. Ah, qué bonitos. Entonces, ¿tú sí lo recomendarías como para que esté cerca de un bebé? Teniendo los cuidados, teniendo la paciencia y la responsabilidad que se le debe tener al perro, sí. Ok. O sea, es que los perros son otro ser vivo, a final de cuentas. Y son un niño que, pues, un niño que no va a dejar de que, no va a querer ser como lo va a ser un niño. Claro. Muchísimas gracias. Este es el acceso principal peatonal. Ventura Vertical District. Jóvenes, por favor, si van a pensar en comprarse un departamento, así, háblenos a nosotros primero para ganar algo, porque si no, no ganamos nada. Y así, quizá les podemos dar un descuento. Vamos a conocer el lobby. Yo me fijo mucho en los materiales. Entonces, este piso ya es un mármol, ¿verdad? Entonces, ya un piso de mármol, pues ya te habla de cierta categoría, ¿verdad? En los materiales y en sí mismo en la arquitectura. Adelante. Entonces, si van a hacer un edificio, ¿verdad? Que pues, traten de invertirle a los pisos, jóvenes. Creo que el piso es muy, muy importante. Entonces, pues ya desde ahí ya se agradece que haya mármol. Se agradece. Y pues la madera y todo eso. Y fíjense, por aquí probablemente te vas caminando hacia las zonas públicas, donde están las amenidades. Que eso está bonito, ¿verdad? Compras aire, como le decían antes a los departamentos. Así que te estás comprando aire, pero tienes una buena alberca. Y la verdad, bueno, es decir, la probabilidad de que esto se caiga no debe de ser muy alta. No les sabría decir uno en cuántos miles, pero debe de ser uno. O sea, la probabilidad de que un edificio de estos se caiga en el año, si hay 365 días, la probabilidad de que no se caiga en ninguno de esos 365 días, o sea, debe de ser 50,000, 100,000. Uno de cada 100,000 días, uno de estos edificios se caen. O de cada 60,000. Me encantaría que algún ingeniero en estadística me pudiera decir un poco cuál es la probabilidad de que un edificio se caiga, pero un edificio bien construido, con todos los criterios de seguridad estructural bajo la normativa. Ese dato es muy interesante. Fíjense, estas son las escaleras. De aquí te vas a los sótanos. Está bien. Y como casi todas las torres tienen 2 elevadores. Esto es bien importante, mudanzas y proveedores y exclusivo de residentes. Generalmente los de mudanzas son un poquito más grandes o al menos están protegidos. Los costados para los golpes. Muchas gracias, con permiso. Ok, entonces uno se registra y va caminando por acá. Y estas son más áreas comunes. Y vamos a esta torre. Interesante esos quiebres que hacen, ¿verdad? Para que no se vea solamente el paralelepípedo vertical. Volvimos con los perritos. ¿Por aquí? Sí. Hasta luego. Que tenga buen día. Igual suerte, que estés bien. Un poquito pequeño el acceso, ¿no? Sí, claro. Este es el vestíbulo de la torre a la que vamos. Fíjense cómo le falta un poquito de luz natural.
Pero los materiales son elegantes, ¿no? Esta madera es sólida, de parota. Miren cómo se protegen los elevadores cuando están en las mudanzas. Se le ponen estos protectores para los golpes. Ok, pones. Vamos a descubrir el departamento que vamos a habitar. Ok. Esta ya no me la esperaba, ¿eh? Doble altura. Con escalera. O sea, estos son los tipo loft que le llaman, ¿no? Todo en un monoambiente, en un monoespacio. Sala, comedor, cocina, todo integrado, con una vista pues, bastante buena. Podemos ver un poquito la ciudad, enmarcada por los edificios. Los pisos son de mármol Santo Tomás, un mármol nacional, creo que lo traen de Puebla. Entonces eso le da siempre un poquito de caché, un poquito de galleta ahí. La cocina, materiales, melaminas y granitos. Este es un granito, este es bueno. Y digo, la melamina también, siempre que se cuide, puede durar muchos años. Y lo interesante aquí pues es el espacio realmente, ¿verdad? De la doble altura. Vamos a ver qué hay ahí arriba y qué hay ahí abajo, porque no sabemos si tiene doble ventilación el departamento. Ya te lo entregan con microondas. Fíjense, esto se le llama melamina alto brillo, porque refleja mucho como un espejo prácticamente. Y abajo es una melamina mate, imitación madera. Aquí va tu refrigerador. Y de este lado me atrevo a decir que es el cuarto de lavado. Cada vez los veo más de estas dimensiones y la verdad es bastante práctico, una vez que ya te acostumbras. Sí, este es el cuarto de lavado. Aquí va, lo recomendable es que vaya una lavasecadora, que ahí sin hacerle mucha publicidad, pero Mave tiene una muy buena lavasecadora en torre. Y eso ya te quita espacio, o más bien te da espacio, ¿verdad? Porque te permite tener todo este espacio para moverte. Entonces yo llego aquí, lavo mi ropa, mis trapos, tengo mi calentador. ¿Ya vieron? Este es un calentador RIM, muy muy bueno. Y este es un calentador de tanque, a lo que veo. No es de paso. Y aquí tengo mi lavadora, entonces yo tengo este espacio para moverme. Eso está bien. Yo creo que hay que empezar a trabajar con estas lavadoras secadoras porque ahorran espacio. Y como cada vez son más pequeñas las casas y los departamentos, yo les recomiendo que compren una de esas. Valen alrededor de 10,000 pesos. Ahora que viene el Buen Fin, lo pueden conseguir quizá en menos, 8,000. Entonces, si les puedo dar una recomendación, compren una de esas. Y fíjense, en este espacio nos pusieron mármol, pero ahora es un mármol blanco, que este me gusta más. Y es el típico baño encuadrado. Abres la puerta, te recibe el lavamanos, que se ve muy bien. La regadera te queda en esquina, con puertas corredizas. Esa es la forma de resolver este. Se hace un pequeño sardinel, importante también para que no se salga el agua. Fíjense dónde queda el céspol. Queda en la pura esquina. Y es un céspol bueno, Este es de Elvex. Elvex es garantía. Y los monomandos son Stanza. Por allá Urrea, por aquí Corona. Pero el baño queda bien. O sea, este baño debe de medir alrededor de 1,80 por 1,80 o 1,70 por 1,80. Pero funciona bien. Todas las puertas son de melamina también. Esto cada vez se usa más. Hay que cuidarlas solamente. Si ustedes van a trabajar con melamina, una recomendación que les puedo dar es que se cuiden que los cantos de todos sus muebles sean de PVC. De PVC. Porque el PVC le da mucha mayor resistencia a la melamina. Porque acuérdense que el enemigo número 1 de la melamina es el agua. Entonces el canto de PVC sella mucho mejor. Así que traten de que sus cantos sean de PVC. Exíjanle a sus carpinteros. Porque eso es en pro de su inversión, jóvenes. Porque muchas veces la gente que no le gusta la melamina es porque no la trabajaron bien. Entonces este departamento me parece que es para un soltero o una pareja, porque ya no hay otra recámara en planta baja. Entonces aquí, pues quizá ese baño completo está pensado para que
si alguien se queda a dormir acá, en ese sillón, pues se pueda meter al baño. Eso está bien. Los techos altos. Y la escalera está bien ejecutada. Es metálica, con este tubo central y bueno, no es rolada, ¿eh? Más bien, puede ser que sí. O sea, rolada significa que es una sola placa que le fuiste rolando y haciendo el perfil. Pero aquí pareciera por el corte que es una soldadura. A ver, vamos a conocerla. Una ligera flexión. Pero ligera, no se preocupen. Ok, aquí el techo es más bajo. Y esta es la recámara. Un poquito pequeña. ¿Cuánto mide? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si cada una de estas piezas es de 40 centímetros, acuérdense que un pie mide alrededor de 28 a 30 centímetros. Entonces estas piezas deben de ser de 40. Entonces si son de 40 y dijimos que son 6 por 4, 24, 6 por 5, deben de ser 2 metros 80 el ancho de este espacio por un largo mayor, porque es prácticamente todo el departamento, bueno, menos este resaque. Entonces aquí este muro debe medir alrededor de 3.50 para que coloques tu cama. Entonces este es un loft de súper solteros. O sea, si eres un soltero, eres una soltera crack, así, súper crack, pues aquí te puedes venir a vivir sin problema. Te va a encantar. Si eres un estudiante, si quieres mandar a estudiar a tus hijos a Guadalajara, a tu hijo, ¿verdad? O a tus hijos, y quieres pues darles un poquito de lujo, creo que este es un buen lugar. O si estás decidido a ser soltero durante algunos años, a ser soltera y quieres rentar o comprar, creo que esta puede ser una opción para ti. Aquí seguramente vas a hacer unas buenas fiestas. Porque todo es un monoespacio, pues, o sea, esto, fíjense dónde va la televisión. Ya te colocan el soporte para que llegues y ahí te fijes. Claro, porque esto está completamente abierto. Entonces, aquí lo importante sería colocar unos cortineros que, si se fijan, si están contemplados. Fíjense cómo de hecho, hasta hay unas salidas eléctricas. Probablemente el cortinero que vas a colocar aquí lo vas a segmentar en dos partes. Una cortina llega acá y otra cortina llega acá. Entonces, la que tú te vas a preocupar más es esta, ¿verdad? Para que tengas mayor sombra, mayor oscuridad en tu recámara. Y este es el closet. Fíjense, interesante la jaladera. Estas no las he visto mucho. Son jaladeras de aluminio que van en todo el canto de la puerta. Tenemos de este lado repisas, un par de cajoneras, y del otro lado tenemos otra vez portos y maletero en la parte de arriba. Y parece que ya tiene aire acondicionado integrado, ¿eh? Todas esas rejillas son por eso. O sea, ya tiene aire acondicionado integral el departamento, cosa que les digo, este es un departamento para solteros de lujo. De lujo. Y de este lado, pues otro baño completo. Las mismas medidas, es el mismo bloque, solamente que cambian un poco los muebles, ¿verdad? Creo que este lavamanos es distinto, de la marca Corona. Y lo que vemos acá es Stanza. Stanza es una muy buena marca. Y fíjense cómo juega con el diseño del mando de acá, ¿verdad? Las mismas líneas, esas suaves curvas. Y fíjense esto, el mármol del interior de la regadera le llaman abusardeado, ¿verdad? Le pasan un cepillo para que tenga textura rugosa, antiderrapante, a diferencia del pulido de aquí afuera. A mí este mármol es de mis favoritos. Y lo encuentras alrededor de 750 pesos al metro cuadrado. Y para mi gusto se ve increíble. Increíble. Pues bueno, jóvenes, ¿qué opinan? Vamos a dejarles el precio y vamos a dejarles los datos de contacto, tanto del vendedor como de su servidor, de sus servidores, de Cota Paredes Arquitectos, para que si estás interesado nos contactes, tanto al vendedor como a nosotros.
y nosotros pues estaremos encantados de apoyarte a que te vengas a vivir para acá, a estrenar este departamento. Si eres estudiante, si eres soltero, soltera, pues este lugar es para ti. O sea, porque si ya tienes una pareja, ya, ya vivir en pareja aquí, pues creo que sin problema, ¿va? Con tu pareja todavía se puede muy bien. Pero en cuanto tengan el primer hijo, o si no están pensando en tener hijos, creo que en este departamento se pueden morir. Bueno, quién sabe por la escalera, pero al menos 20 años, 30 años sin problema viven aquí. ¿Y cómo es la orientación solar? Sureste, ¿ya vieron? Fíjense, aquí está. Este es el sur, este es el este y nuestra ventana está aquí, paralelo a esta línea del celular. Entonces es una fachada sureste. Fíjense cómo viene el rayo. Ahorita son las 11 de la mañana y ya empieza a impactar. Porque si fuera completamente este, ya tendríamos el rayo mucho más de frente. Pero como es sureste, empieza a llegar un poquito más tarde. Pero ya empezó a llegar. Y en el invierno ya estaría aquí. Pero como ahorita estamos en agosto, todavía el rayo del este, del sur, está inclinado un poquito hacia el norte. Por eso no nos está pegando. Pero si viniéramos en diciembre, ese rayo ya estaría aquí. Ya estaría dentro de la casa. Entonces sí es importante que siempre contemplen la orientación solar, porque de esa va a depender el confort térmico, o sea, lo rico que esté el espacio, si quieren calor o si no quieren calor, si quieren frío, si quieren sombra. Entonces es bien importante que analicen a la hora de comprar una propiedad hacia dónde está orientada, hacia dónde ven sus ventanales de sus salas, de sus comedores, de sus cocinas, de sus recámaras, porque puede ser que ustedes estén en un lugar frío y que les venga muy bien el calorcito. Entonces ahí es cuando van a buscar un sur, porque al sur le va a pegar el sol durante todo el invierno. Entonces si viven en un lugar frío, en el hemisferio norte, busquen el sur, busquen completamente el sur. Pero si están buscando el fresco, busquen el norte, porque el sur puede ser bastante complicado. Los jóvenes, ya saben, aquí les vamos a dejar las redes sociales de los vendedores, del grupo y de Cota Paredes Arquitectos. Con muchísimo gusto los apoyamos a cerrar este sueño, porque el comprar una casa, el comprar un departamento literal es el sueño de toda una vida. Así que sería un gusto formar parte de eso. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. Adelante. Desde Zapopan, Jalisco.